alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Y también a todos nuestros amados televidentes en todos lados. Los saludamos en todo el país y fuera de nuestras fronteras patrias. Saludamos a todos ellos y recibiendo que esta palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento. El estudio de hoy es conociendo y entendiendo el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Tenemos que remontarnos nosotros antes de esta tierra, porque si no sabemos lo que ocurrió antes, entonces vamos a andar deambulando y vamos a andar sin dirección. Entonces es necesario que usted conozca esta palabra. Vamos a ir a Isaías 46 del 9 al 11. Resumiendo el tema, como una síntesis del tema, es conociendo las 7 pre de Dios. Conociendo y entendiendo las 7 pre de Dios. Vamos a ver los pre de Dios. Los pre, diga pre, los pre de Dios. Vamos a ver esta inspiración del profeta Isaías 46, del 9 al 11. Que estos estudios son básicos y cada pre de 7, por lo menos serían 7 estudios. Quizás profundizaremos en algún tiempo de estudio un poquito más profundo, pero quisiera dar algunos versículos nada más de cada uno de ellos, aprovechando este tiempo acá. Isaías capítulo 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No existe en la Biblia que Dios haya creado otro Dios, otro semidios, un virrey, un segundo en el mando. Porque por si yo no estoy aquí en la gerencia, dice Dios, puedo poner al segundo mío. Es que no hay, dice, mire, claro, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. O sea, si cree que había un diablito por allí, o un diosito, otro que está allí que estuviera haciéndole y peleándole, ganando la guerra a Dios y peleando con Dios, y que por ratos le gana la batalla a Dios, ese diablo, ese Satanás, y le gana y le está llevando más almas al infierno que al cielo. Y mire qué cuentecito eso. Eso no existe en la Biblia. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. De ahí los trata de duros de corazón a esto, porque nunca le entendieron a Dios. Nunca lo entendieron a Dios. Entonces, fíjense bien, todas las cosas estuvieron existentes y presentes en el plano y trazo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Siendo el plano de Dios y el trazo de Dios su pensamiento, su voluntad y su decreto. Lo que Él pensó, dijo, lo voy a hacer, lo haré, porque no tengo estorbo aquí, no tengo otro semejante a mí, ni alguien que me esté diciendo pautas. Por eso Pablo decía Pablo, ¿y quién podrá ser su consejero?
¿Y quién le dio a él primero? ¿Y quién le enseñó a Dios primero para que fuese recompensado? No es de él, por él y para él todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y el Pablo dice, amén. ¿Quién podrá ser su consejero? ¿Quién le dirá a Dios, no hagas esto, esto no lo hagas, esto no es así? No es así. No hay uno. Entonces lo que yo he pensado, yo soy Dios y no hay otro. Lo haré. Lo he pensado y así lo voy a establecer desde el principio. Por ejemplo, fíjense bien, Dios en su presciencia, ya vamos a ver ese cuando Dios puso a Adán, para que tengamos la idea del principio aquí en la tierra, porque todo, fíjense bien, todo el plano preconcebido de Dios, ese plano fue el que vino a establecer aquí en la tierra. O sea, a Dios no se le chispoteó. A Dios no le chispoteó nada. Por ejemplo, cuando puso a Adán en el huerto y le dijo, no comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y la gente dice, comió Adán. ¿Para qué comiste, Adán? Nos mataste a todos, Adán. Entonces, en la presencia de Dios, ese conocimiento previo ya existía y Dios sabía exactamente eso. O sea, la gente piensa que Adán sorprendió a Dios, que Adán se las tiró como más listo de Dios. O hay gente que piensa que quieren impresionar a Dios, que piensan que a Dios lo van a con cosas. Señor, yo llevo 40 días de ayuno, mira qué titán que soy yo. Como dijo uno, Jesús ayunó 40 días y ayunó 41 y otro ayunó 42, dice, le gané al Señor. O sea, impresionando a Dios con obras, a ver si le sacan algún detallito para que Dios lo pueda. Qué gran hombre va. Qué gran hombre. Por eso dice en el ministerio, cuando Dios nos reveló su palabra, como dice mi nieto, abuelo, dice, se fueron el ministerio quíntuple. Aquí no existe eso de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque esos grados fueron en la primera iglesia, Dios lo estableció para que edificaran al cuerpo de Cristo y lo sacaran de la niñería, para que los judíos gnósticos, los judaizantes, dejaran de engañar. Entonces Dios estableció ese ministerio, dice, para perfeccionar a los santos del ministerio. Pero una vez que termina toda esa obra y que se cumple todo, ya después, en la segunda venida de Cristo, que fue en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, y que el sacerdocio levítico fue quitado, Jerusalén fue eliminada, entonces establecieron los cielos nuevos, tierra nueva, que es el régimen nuevo del Espíritu. Entonces ya no se ocuparon los pastores y apóstoles y profetas, ¿para qué? Sí, ya quedó todo establecido en el régimen nuevo del Espíritu. ¿Por qué? Porque un apóstol, ¿qué es un apóstol? En palabras sencillas de diccionario, es un enviado. Y si nos ponemos a pensar, aquí todos somos enviados, entonces todos somos apóstoles. ¿Qué es un profeta? Uno que habla la palabra de Dios. Usted es uno que habla la palabra de Dios. Usted es un profeta. Y así por el estilo. Entonces, pero en el arbor popular del iglesismo, ponen ellos el apóstol cabeza de la iglesia y el mandamás. De ahí siguen los otros grados, el otro grado. Y entonces los hermanos que van llegando, que están por allí, o un señor que viene, que se está congregando hace mucho tiempo, y que como no diezma el hombre, poco diezma, entonces él puede estar un montón de años, no llega pero ni a diácono. No digamos que va a ocupar un puesto, no. Entonces eso lo regula. Entonces, ¿qué ha producido eso en el iglesismo? Una separación, donde el apóstol es más grande que todos. Y el profeta es, y cuando dice, viene el apóstol, viene el profeta, la gente, ay, yo quiero hablar con el apóstol. Ese apóstol tiene la mano ungida. Yo sé que ese hombre cuando me ponga, pero es un ser humano como usted y yo. Él tiene el espíritu y usted tiene el espíritu. Él no es más que nadie, no es más que otro. El grado de la posición, el título que tiene es que lo hace ver más grande que otro. Pero en conocimiento, en palabra, todo se nos dio a ver del mismo espíritu.
Entonces el iglesismo se fue por ese lado y lo que tiene es una iglesia perturbada, hermanos enclenques, porque no pueden ellos, y todo el mundo quiere aspirar. Ay, el día de mañana yo quiero ser esto, yo quiero, y buscando puestos. Aquí lo que somos todos nosotros somos instructores con la mente de Dios. ¿Usted es un instructor? No, pero mire que yo no trazo bien la palabra. Ya un versículo que usted diga, y esto es un instructor. Ya habló Dios usted. Ya Dios habló en usted. Dio un versículo, es Dios hablando en su boca. Porque ese versículo es de Dios, no es suyo. Por eso aquí hablamos abiertamente. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo es la palabra. Sí, y como yo no hice la Biblia. ¿Y cuál pues el temor? Si yo no he hecho la Biblia está escrita. Lo que hago es que leo lo que está escrito y lo hablo. ¿Le gustó? No me gustó. Entonces se enojó con el dueño de la Biblia. Enojese con Dios, porque Dios dice así. Cuando usted habla con alguien que no hay rudimentos, porque la Biblia lo dice, que el diablo fue destruido, el pecado fue quitado, la muerte bíblica fue quitada, eso dice la palabra. Que el infierno de Jerusalén fue el crematorio, donde se quemaban, eso era el infierno. No es gente quemándose ahora para alguien que se porte mal, porque si el infierno es para la gente que se porte mal, pues no ajusta el infierno, porque todos somos malos. Dígame uno. El mismo Jesús lo dijo. Si alguno se siente libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie la tiró a la mujer, la tiraron al suelo, pero no a nadie. Por eso el Señor lo regañó y le dice: miren, ustedes que piensan que van delante de todos, ustedes van de último, y delante de ustedes van las prostitutas y los borrachos. ¿Qué sabe un prostituto y un borracho de Biblia, de oración, de vigilia? Nada. ¿Qué sabía el ladrón en la cruz de vigilia, de ayuno, de bautismo y nada? Ahí un ladrón. La religión dice: es que había un ladrón bueno y un ladrón malo. Pero ¿cuál es lo bueno? ¿Qué ladrón? ¿Habrá algún ladrón bueno? También, el ladrón es ladrón. Y aquí lo que pasa es que la justicia se acomoda. Metieron el otro día preso a uno que se robó una gallina. A una gallina, está preso. Al de la gallina pierde los millones. Bueno, pero saque la cuenta usted. Entonces, el caso es que siempre la gente está tirando piedras, porque el fariseísmo se ha fomentado demasiado. Mucho fariseísmo se ha fomentado. Entonces la gente se cree grandota, pero en sus horas de tinieblas hacen atrocidades y cometen atrocidades. Entonces Dios se manifestó al principio y dije: lo que he pensado lo haré. Y en su tiempo Dios fue desarrollando ese plan maravilloso. Entonces miremos lo que Dios había pensado antes de la fundación del mundo para manifestarlo posteriormente en la tierra. Es importante conocer lo que Él pensó y lo que Él iba a hacer. Lo que he pensado lo haré. Así dijo el Señor. Primer punto, la preeminencia. El primer la preeminencia. Vamos a verlo a Colosenses 1:15 al 19. Colosenses 1:15 al 19. El concepto de preeminencia es privilegio, es ventaja o preferencia que goza uno respecto de otro por razón o mérito especial. Preeminente significa sublime, superior, honorífico y que está más elevado. Esa es la preeminencia. Miremos esta preeminencia en Colosenses 1:15. Mire cómo dice. Voy a tratar de hablar por lo menos 2-3 versículos para desarrollar el tema. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesucristo. Imagen del Dios invisible. Voy a avanzar porque es que si me quedo ahí explicando los detalles, que Él es la imagen, entonces tengo que explicar que como Dios es invisible y Jesús fue visible, entonces para que la gente viera a Dios, entonces tuvo que venir Él, Jesús, para que vieran que el que estaba allí era Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
El primogénito, eso significa también la preeminencia, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Fíjense bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el preeminente, el primogénito, y por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Miremos lo que existió antes. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo el Señor tenga la preeminencia. Ese es el primer punto, preeminencia. La primera de Dios, preeminencia. Vamos a Hebreos 2:14 para ver ahora la preexistencia. Preeminencia, lugar honorífico, lo primero, lo primogénito, el Señor lo ocupó. La preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? La preexistencia es la existencia de espíritus antes de tomar cuerpo. Preexistencia, un preexistir. Mire cómo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, vuelve otra vez a saber quién es Él también, Jesucristo, participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, la participación de carne y sangre nos enseña a nosotros que hubo un preexistir, una existencia previa de carne y sangre. Carne y sangre es en el plano terrenal. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios se hereda en el espíritu. Este es el reino de Dios, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Espíritus justos hechos perfectos para siempre. Esa es la congregación. Entonces, ese espíritu, nosotros, antes de venir a este vaso de barro, ya existíamos. Cuando te alababan todas las estrellas del alba, te alabábamos, Señor. Ahí estábamos usted y ahí estaba yo. En ese espiritualmente. Entonces, mire este versículo interesante de Job, capítulo 10, versículo 9. Job 10, 9 al 12. Job, capítulo 10, versículo 9. Mire cómo le dice Job a Dios: acuérdate que como a barro me diste forma. Barro es el cuerpo. Barro es este cuerpo. Este cuerpo suyo es barro, es tierra. Isaías decía: yo no sé, dice Isaías, por qué se pasan peleando el tiesto con el tiesto. ¿Usted sabe qué es tiesto? El barro de la olla, ¿va? Las ollas. ¿Y qué pelea tanto los barritos peleando? El gobierno pelea 4 años más, 2 años más, peleando política. Barritos peleando, ¿va? Con este conocimiento usted se pone en el estadio a verlo y le da risa. Digamos, los políticos para usted le dan risa. Tiesto con tiesto, peleando pistillo. El tiesto lo que quieren echarle moneda. ¿Ha visto usted los chanchitos para Navidad que hacen de barro y les ponen ahí para echar moneditas? ¿De ahí qué le pasa al chanchito cuando llega el 24? ¡Pac! Le dan chicharrón, pero no a la gallina. Le dan chicharrón a la gallina. Fíjese bien, me diste forma y le pregunta, o sea, te has puesto a pensar que me diste barro como barro, me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste. Job era un gran ganadero y usa la palabra de ganadería. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vaciaste como leche en el tambo, a que se hiciera la leche se coagulara, para que ahí saliera el queso, la cuajada, requesón.
quesillo, mantequilla. Y como queso me cuajaste. Mire la revelación del versículo. El versículo 11. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿Qué me vestiste? ¿Qué fue lo que él vistió con piel, carne, tejido, huesos y nervios? El Espíritu. Lo vistieron. A él lo vistieron. Eso es lo que le llama barro. Pero le dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. El espíritu siempre fue guardado por el Señor todo el tiempo, porque es de Él. ¿Te recuerdas al principio cómo le dijo Dios a Adán? Porque polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu, luego lo aclara Eclesiastés 12:7, dice, el espíritu, cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, dice, y el barro, el cuerpo, vuelve a la tierra porque es de la tierra. O sea, cada parte agarra para su lugar de origen. Este tiesto, este barro, como es de tierra, va a la tierra, porque de ahí no tiene dónde ir, no tiene otro lugar más que para la tierra. Hoy, para simplificar más la tierra, lo que hacen es que los queman y la cenizan, pero siempre sigue siendo lo mismo. Y el barro se descompone en el suelo y se hace tierra con la tierra, porque ese es el origen de ella. Ese es el origen. Y el espíritu es de Dios. Entonces me preguntó un muchacho, pero usted no explica el alma para dónde agarra. El alma fue la reacción del hombre. Fíjense, cuando Dios hace al hombre del barro, hace el muñeco de barro, tierra, polvo, y da aliento de vida, soplo, aliento, espíritu. Entonces el hombre recibe aliento de vida. A esa reacción del hombre es la parte almática. Y entonces dice la Biblia, el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Fue un alma viviente, hasta que vino Cristo y se convierte en espíritu vivificante, para que el hombre ahora deje de ser alma viviente y se convierta en espíritu vivificante. Y no es lo mismo. No es lo mismo un alma que vive que un espíritu que vive. Porque el espíritu vivificante es el que usted le da el toque a la vida. Si no el espíritu le está alimentando a su vida, usted es un alma viviente. Y como alma viviente, todo va a ser conforme la parte almática. Y conforme la parte almática, usted va a estar en decepción, en frustración, en desánimo, que nadie lo quiere, la oveja negra, que yo soy aquí, que pido por aquí. Y usted siente el ser más desdichable del planeta Tierra. El hombre y la mujer más infeliz del mundo soy yo. ¿Por qué? Porque es un alma viviente, porque el espíritu está dormido, que ya lo tiene. Hay que alimentar al hombre interior. Hay que alimentarlo con la palabra. La palabra. Ese fue el caso con Jeremías. Jeremías, vas a ser profeta. Dios le dijo, no, Señor, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Yo no puedo. Jeremías, si yo soy el que te mando. Pero ¿quién soy yo? Jeremías, le dije al Señor, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, te aparté del vientre. Y esa misma declaración se la dio el apóstol Pablo, apartado del vientre. Dios lo apartó. Eso del vientre es una posición ya aquí en la tierra, pero eso venía desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que... Entonces el mismo Jesús participó de la preexistencia. Así cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, hay preexistencia también en Cristo, porque Él vino a participar de carne y sangre. Y vino a participar de carne y sangre porque ya ese espíritu estaba. Miremos ahora tercera presciencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Mire cómo dice. Presciencia significa previo conocimiento de todas las cosas. Previo conocimiento. Elegido según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu. Presciencia, un preconocimiento de todas las cosas. Todo lo manifestado de Dios aquí en la tierra tuvo su origen en el pensamiento y en el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Mire Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Fíjese bien, no hay nada en este mundo al azar. Todo fue concebido en el plan de Dios, en su previo conocimiento. Eso es presciencia. Elegido según la presciencia de Dios, conforme el preconocimiento de Dios. El conocimiento de Dios ya existía. Y Dios hizo ese trazo, igual cuando Moisés, recuerda que le dio un trazo. Moisés, hace el tabernáculo conforme al trazo que viste. No aquí, conforme que yo te mostré antes. Ya tenía el trazo de acá. Entonces dijo, vamos a hacer así, 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 así. Y así lo hizo. Mire Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense que todas las cosas invisibles de Él, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todas las cosas en el plano espiritual. El plano espiritual es un plano invisible, pero Dios lo va dando a conocer en sus tiempos. En el tiempo de Dios, cada dispensación, cada tiempo ocupó esa manifestación de lo invisible a lo visible para que se pudiera manifestar. Todo fue hecho por la palabra de su poder. Cuando Él comenzó a hacer en Génesis capítulo 1, del 3 en adelante, y todo eso de hacer ya estaba en el plano de Dios. Hacer al hombre, luego no esté solo el hombre, hacer la mujer también al hombre, y fue manifestando todo eso conforme su previo conocimiento. Mire en Hechos 13:48 lo que ocurrió. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Pablo, por amor a los de su sangre, a su nación, los judíos, se quedó un tiempo allí. Yo quiero salvarlos. ¿Salvarlos de qué? De la maldición de la ley, a los judíos. Y se enredó tanto con los judíos, y los judíos dijeron, ¿qué? ¿Que vos vas a andar en esto? Si fueras de los otros y te diste vuelta. Y ahí lo empezaron a apedrear, lo dejaron golpeado ya en Listra, en Iconio, y una vez medio muerto, y se fueron. Sufrió Pablo. Entonces, cuando Pablo predicaba, estaba un grupo de gentiles que lo oían. Y dice la palabra, los gentiles son todos los que no fueron judíos. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Esto lo hacían los gentiles. Los judíos nunca hicieron esto. Los judíos nunca se regocijaron, nunca glorificaron la palabra. Los gentiles sí, porque era algo lindo, precioso para ellos. Qué lindo lo que Pablo está hablando. Y había una iglesia como la de los Éfesos que siempre se interesaba en oír y escuchar algo nuevo. Que está hablando ese hombre, algo nuevo. Vamos a oírlo, vamos a oírlo. Los gentiles eran estos. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Mira el versículo, mira la segunda parte del versículo. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Quiénes creyeron? Creyeron solamente los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se da cuenta el propósito de Dios? ¿Se da cuenta la presencia de Dios? Ese conocimiento de Dios que ya sabía Dios. ¿Quiénes? Sí. Y quiénes no. Y eso también lo supo el Señor. Lo supo el Señor. Por eso decía, vamos a Juan 6:45 para corroborar este detalle. Juan capítulo 6, versículo 45. Mire lo que le dijo el Señor a los judíos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Fíjense quiénes. Serán todos enseñados por Dios.
Así que miren los que fueron enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quiénes fueron enseñados por el Padre? Todo aquel que oyó al Padre. ¿Y dónde lo oyó? Antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde aprendió de Él? Antes de la fundación del mundo. Estos son los que vienen para donde mí. Los otros no fueron enseñados por Él. Los que fueron enseñados por el Padre vienen a mí, porque no es de todos, dijo el Señor. Y así lo explicó Pablo, porque no es de todos la fe. No le fue dado a todos la fe para que creyeran en Él. Mire lo que dice, hablando en esa presencia del Señor. Volvamos a Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Fíjense que esta presencia, el preconocimiento de Dios, sabía Dios en su presencia que Adán iba a comer del árbol. Sabía Dios perfectamente que Adán iba a comer del árbol. En su presencia Dios sabía, cuando le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces. Sabía que el gallo le iba a cantar a Pedro. Sabía que Judas lo iba a vender, exactamente Judas escogido, y así estaba escrito, que había uno escogido para que lo entregara al Señor. Y cómo lo iba a entregar, la forma que lo iba a entregar. La muerte y resurrección de Cristo, Él también estaba en el decreto de Dios. Cuando Jesús está ante Poncio Pilato, que la mujer se recuerda desde Poncio, tuvo muchos sueños bien bonitos, que él era el justo, que era inocente, que no podía. Entonces dijo, hay una alternativa, le dijo. En tiempos de la Pascua podemos soltar un preso. Y este va a ser Jesús, el justo, porque ese ladrón Barrabás, la gente va a decir que lo maten, crucifíquenlo, porque es más malo que el mal. Y no lo pudieron soltar al Señor. Tuvo que decir la gente que lo crucificara. Soltaron al más malo de todo, y a Cristo lo crucificaron. Entonces Poncio quiso intervenir, y Jesús le dijo, mira, yo puedo hacerlo, le dijo, porque tengo autoridad. No, le dice, ninguna autoridad tiene sobre mí si no te viene dado del cielo. ¿Qué? ¿Que yo de otra autoridad, del emperador? No. ¿Qué le estaba diciendo? Que todo aquí está controlado por el Señor. Él no podía hacer más, ni el otro. Fíjese este detalle bien interesante de Hechos 4, 27 y 28. Porque este es un discurso del apóstol Pedro. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, esto ya después de la resurrección de Cristo, se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjate bien, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes, Poncio Pilato, Anás, Caifás, los gentiles, todos ellos estaban listos para hacer cuanto tu mano, le dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muerte, resurrección. Iba a estar Poncio, iba a estar Herodes, iba a estar los gentiles, iban a estar los samaritanos. Estaba establecido que Él iba a ir a la cruz. Cuando Jesús se le revela eso, dice Hebreos 12, que Él tomó la cruz a cuestas y lo llevaba con gozo. La cruz. Nunca aparece en una película que Él va con gozo. No lo aparece así, pero dice la Biblia que Él iba con gozo, sabiendo que ya en los días de Él estaban listos ya para obtener y cumplir el plan para el cual había sido enviado a este mundo. A este mundo. Esa es la presencia. Pero en Dios también hubo preelección. Vamos al cuarto punto, preelección. Preelección es elegir con anticipación. Elegir con anticipación. Mire este texto bien interesante, Romanos 9:11. Cuarto punto. Elegir con anticipación. Mire qué declaración.
Todos estos versículos son maravillosos, todos estos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿De quién está hablando ahí? De los dos hijos de Rebeca. Está hablando de Esaú y de Jacob. Esaú nació primero y después nació Jacob. Los dos. Entonces dice la palabra que, fíjese bien, no habían nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? El propósito de Dios. ¿Conforme a qué? A la elección. Permaneciera no por las obras, sino por el que se llama. Así se le dijo, el mayor servirá al menor. Y más abajo está hablando Dios de Faraón. Está la situación que se encuentra. Dios manda a Moisés donde el Faraón, y va que va, y va y viene, y va y viene, y Faraón no suelta al pueblo. ¿Y quién tenía endurecido a Faraón, dice la Biblia? Dios. Moisés no lo sabía. Moisés dice, Señor, ya fui, y no va otra vez, manda otra plaga, y otra plaga, y no suelta al pueblo, y no suelta al pueblo, para que el propósito de Dios se cumpliera en Faraón también. Y en eso, fíjese bien, todo ese capítulo 9 es bien interesante estudiarlo. Ahora, fíjese, ahora vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16, acerca de la elección. Juan capítulo 15. Mire qué versículo más lindo este. No me elegiste, estamos hablando de elección. El Señor hablando con ellos, con los discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides el Padre en mi nombre, Él os lo dé. La discusión que tenían ellos con el Señor acerca de la elección. Vimos en Romanos 9:11 que el hombre no había nacido, y si no han nacido no han hecho nada, ni bien ni mal, y ya Dios había decretado su punto. Eso es preelección. En el caso de los discípulos, ellos no lo eligieron. Se recuerda que el Señor pasó por el mar allá de Galilea y estaba Pedro pescando, y estaba Andrés pescando, y luego pasa y recoge a Juan, y luego pasa por otro lado en una mesa de los tributos y está Mateo cobrando impuestos, y le dice, Mateo, sígueme. Leví se llamaba Mateo, y lo sigue, después sigue el Señor, y va escogiendo a 12 discípulos. ¿Quién los escogió? Él. ¿Quién los eligió? Él. Y los eligió porque eran gran cosa. No, es igual al pueblo de Israel. Deuteronomio dice que fue elegido el pueblo de Israel no por ser la gran nación, ni por ser los grandes del territorio. Los eligió a ustedes porque Él le plació. Dios le plació escoger a Israel como nación para tratar con ellos. Dios eligió a los profetas para tratar con ellos. Aunque dijeran, Señor, inclusive Moisés estuvo en una pequeña discusión con el Señor. Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo. ¿Cómo le está explicando Moisés a Dios que es tartamudo? Acá Dios, vení para acá, Moisés, le dice, contéstame una pregunta. ¿Quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo esto? Yo lo hice. Entonces, vos me estás diciéndome que no puedo decir porque sos tartamudo, si yo te hice tartamudo para que fueras. Pero tenía un hombre muy elocuente llamado Abraham, el hermano mayor de Moisés. Ese hombre era tremendo para hablar. Entonces le dije, ¿por qué no mandas? Manda mejor a Aarón. Aarón puede hablar. No, vamos a hacer así. Dice, yo soy el que hago, y yo soy el que propongo, y yo hago como yo quiero. Te escogí a vos como tartamudo, entonces vos tartamudeando le hablas a Aarón, y Aarón que le habla al pueblo. Pero ¿por qué no se va por derechura el Señor mejor de un solo con Aarón, hombre? Que y para que esa vuelta aquí con Moisés, y qué tal si no le habla bien lo que Dios le dijo a Moisés y Moisés le habla mal al otro. Pero así quiero yo. Vos sos tartamudo, te elegí tartamudo, tartamudea con Aarón, y Aarón que hable bien al pueblo.
Yo te elegí, yo soy el que hago todas las cosas. Anda, te elegí a vos por esto y esto. Esa se llama la preelección. Dios escogió, Dios seleccionó a los que Él quiso, como Él quiso. Dios hizo así, quiso Dios hacer eso y así lo hizo. Cuando Dios escogió al pueblo gentil para que fueran coherederos con los judíos cagaron el brinco. Que Pablo le llamó un misterio, que los gentiles también eran coherederos. ¿Cómo es eso? Si nosotros los judíos somos los dueños de las promesas, del pacto, somos de Abraham. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos para que van a estar coherederos? Significa la misma parte que ellos. La misma porción de los judíos, la misma porción de los gentiles. ¿Quiénes son ellos? No, pero yo quiero que también los gentiles sean copartícipes de mi herencia. Que sean copartícipes entre todos. Ellos. ¿Qué era un gentil para un judío? Un perro. Un perro, ellos no lo aceptaban. Era abominación que un gentil entrara al sagrado templo de Salomón. Por eso fue la profanación del templo cuando los gentiles romanos entraron y profanaron. Eso es lo que se le llama la abominación desoladora. Abominable para un judío que un gentil entrara al templo. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 4, mire cómo, mire, Pablo les explica a esta iglesia gentil, los efesianos, Efesios 1, 4, dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de los pastores. Mirará un pastor santo y sin mancha a un hermano. Para ellos todo el tiempo están manchados, están arrugados, ocupan lavandería y la planchaduría. Ajados, están manchados, sucios, pero delante, eso lo hizo delante de Él. ¿Y cuándo fueron escogidos? Cuando aceptaron al Señor. Fíjate, todavía está ese impasse en todos lados, que la gente siempre tiene ese concepto que hay que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando ponemos estos textos, dice, pero hermano, esto no puede ser así, pero es que así es. Escogidos por Él antes de la fundación del mundo, no fue aquí. Hijos antes de participar de carne y sangre, ya. Tenía el título de hijo, no se hizo hijo cuando levantó la mano, cuando se congregó, cuando ayunó, cuando vigiló, cuando tomó la hostia, la Eucaristía, la Santa Cena, hizo todas las obras de la carne para hacer. Y a ver también, lo tenemos hermano, lo estamos velando. Si usted tiene y mire, tenga cuidado con estas fiestas navideñas. Hay un grupo de diáconos que están supervisando el área a ver cómo se comporta, porque mire, usted a veces al fresco a la banana, yo la andamos probando, pues está disimulando y le echó algún traguito adentro y usted dice, estoy tomando fresco, hermano, mire. Fresco, mire, hermano, es un fresquito ya. Hay un grupo de supervisores para Navidad, para Año Nuevo. Mire, la iglesia tiene que estar santa, irreprensible, porque todavía están esperando al Señor que les venga. Entonces tienen que estar ellos y están en sufrimiento y ajetreo y de tanto miedo. Y no, sí, el pastor dice que no bebamos y que no bebamos, y la cerveza y que no bebamos y que no quiere que no bebamos, que no quiere, echémosla, hermano. Ya que, ¿por qué? Porque como le dijeron que no lo hicieran, entonces lo hacen. En Jesús, el apóstol Pedro dice lo siguiente, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. Mire cómo dice, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablando de Jesús, Pedro. Vosotros también como piedras vivas, igual que Él, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Me gusta el 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mire esto. Porque tropiezan, ¿a dónde? Fíjense bien, está hablando de Jesucristo como piedra preciosa. Pero Jesucristo ya no está. Entonces, ¿dónde tropiezan ellos? En la piedra. ¿Cuál es la piedra? La palabra. Siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces, fíjense bien la soberanía de Dios en su preconocimiento. Jesús como piedra que fue desechada, no lo aceptaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. A la piedra escogida, a la piedra preciosa. Número 5, predestinación. Predestinación. Predestinación significa un destino con propósito o el destino ya arreglado. Predestinación. Predestino. No hay nada al chiripa, no hay nada al azar, no hay nadie que piense que porque no es por obras, no habían hecho ni bien ni mal. No habían hecho obras ninguno ni el otro, no habían nacido y Dios ya había elegido. No es por lo que... Y el Señor una vez les dijo: no todo el que me diga Señor, Señor. No funciona así. No funciona. Vamos a Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Mire cómo dice: en él asimismo tuvimos herencia. Mire cómo Pablo dice a los de Éfeso: habiendo sido predestinados conforme a qué. Siempre está el propósito de Dios de por medio. Conforme al propósito de quién, del que hace cuántas cosas, todas las cosas, según qué. Según el designio de su voluntad, conforme a su decreto, conforme a su propósito. Hubo en él predestinación, predestino, personas que él trajo con destinos arreglados. No hay nadie que esté pensando que por su pensamiento, que por sus obras, él agarra para acá, el otro para acá, que hay un destino. No, lo que nosotros hacemos en carne son destinos diarios, semanales, mensuales, conforme lo que tenemos en el entendimiento. La información que usted tiene en el entendimiento, usted puede formar sus destinos terrenales nada más. Pero en asuntos espirituales, nadie está diciendo que él, por medio de sus obras, él va... Ay, Señor, que me des la corona, que en el día del juicio, que en el día de esto, Señor, yo, ten misericordia de mí, no me vayas a meter al limbo, al purgatorio, a un lugar de tormento. Eso ya lo tiene Dios desde antes de la fundación del mundo arreglado. Ahora necesitamos el conocimiento ahora para que los errores que cometamos en la carne se vayan menguando, porque todo error que nosotros cometemos viene la facturita. Viene factura. ¿Quién me la hace? Dios. No, Dios no tiene lápiz para estar escribiendo. La vida, no, uno va escribiendo conforme su comportamiento. Mira, hay cosas que nos descuidamos, por ejemplo, con la boca. Yo me tengo que estar corrigiendo a cada rato y ahí voy avanzando por partes, por pocos, porque como el nivel educativo espiritual de uno es bien bajo, entonces va uno educándose, no hablar cosas que no son, no habla la carrera, piense antes de hablar conforme a la palabra también. Esto y esto. Y mire, yo he sido así un poco
bromisto y hago bromas, pero hoy tengo que ir colando las bromas también. Y chequeando las bromas, ir viendo esto, viendo el otro, porque toda palabra que uno hable es una palabra que más temprano que tarde se va a cumplir. Nosotros vivimos hoy exactamente conforme las siembras de las palabras que hicimos ayer, las que hicimos antier, la semana pasada. Nosotros formamos destinos con nuestro vocabulario. Pareciera que fuera así a la carrera, ignorante. Uno dice, no, las palabras, dice la gente que se las lleva el viento. ¿Cuál viento? No, eso no se lo lleva el viento. Eso cae en tierra y produce. Porque dice Proverbios 18:21, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama ¿qué? La vida comerá de sus frutos, y el que ama la muerte comerá de sus frutos. ¿Dónde está la vida? En la lengua. ¿Dónde está la muerte? En la lengua. Y usted pensaba que estaba en el panteón, ¿va? En el hospital. No, esa la andamos nosotros aquí, día y noche. Día y noche. Comencemos a probar esta semana con nuestro vocabulario. Va a ver cómo nos va a ir bien la otra semana. Comencemos a hablar bien. Nosotros podemos poner y quitar presidentes con la confesión. No, hasta ahí no llegamos. Ya es lo que le digo. Duda mucho usted. Pero el poder de la confesión es maravilloso. Es maravilloso confesar la palabra. Todo está bien. Por eso hasta el profeta decía en el Viejo Testamento, en Isaías 33:24, no dirá el morador, estoy enfermo. No puede decir, no lo diga, porque ya está posicionando. Estoy enfermo, estoy en calamidad, estoy en pobreza. Es una posición, usted está declarando que en esa posición está, y eso es mentira. Eso es mentira, porque si hoy le atacó un animalito, un bicho, un zancudo, lo agarró, lo picó, le pegó una cuestión de esa, eso es temporal, ya mañana va a andar bien. Entonces no es posición, no es permanente, es algo temporal. Entonces, ¿para qué confesar cosas temporales? Estoy en pobreza, estoy en calamidad, no veo ni una. No se puede, porque ya espere ese día que Pablo habló de los días malos, ¿te recuerdas? Un día malito que estás pasando una situación que no tuvimos ni para la semita en la mañana, entonces estamos en ayunito de café con leche, con caramelito ahí, entonces no tenemos, entonces espere que en la tardecita estamos tomando, pero no muy tarde también, porque me desvela el café, hasta las 2 llego. Pero usted puede tomar que hasta las 4 y 5. Pero si sigo confesando que me desvelo, me sigo desvelando. Una vez dije yo, no me desvela, me lo tomé y no me desveló. Porque uno mismo se va acercando, se da cuenta que rapidito se acerca uno. No lo hago porque uno mismo se va poniendo obstáculos ahí en esa situación. Mire lo que dice 1 Corintios 2:7, que también, además de la predestinación en la persona, también hubo la sabiduría de Dios, que eso es muy maravilloso para mí. 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual, mire cómo dice, Dios predestinó también para nuestra gloria, la cual Dios predestinó. Mire cuándo la predestinó. Antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, para nuestra gloria. O sea, predestinado como persona, sabiduría también empaquetada en la predestinación. Mire qué maravilloso. Eso significa que no vinimos solo a este mundo a andar con pensamientos vanos del hombre, sino con sabiduría también de Dios predestinado. Predestinado y predestinada también esa sabiduría para poder gobernar aquí en este mundo. Mire la gracia también, 2 Timoteo 1:9. Mire la gracia también, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. La gracia también venía para salvar. En el plan de Dios también estaba la gracia para salvar
que en este caso salvó a los judíos, en este caso salva a la humanidad de un montón de legalismo que se forma y que perturba al predestinado, conforme a la predestinación. El mismo Jesús también destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Mire cómo dice, Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de su nombre. Cuando el pecado entró, también se predestinó al cordero. ¿Cuándo vino el cordero? En el cumplimiento del tiempo. Cuando ya era el momento de quitar el pecado, apareció el Cordero de Dios, que Juan lo vio y dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos como número 6 para avanzar. Predeterminación. El sexto es predeterminación. Predeterminación significa resolver con anticipación una cosa. Predeterminación es resolver con anticipación una cosa. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire cómo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿cuándo? ¿Cuándo es ese antemano? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellos. Fíjese que en la predeterminación de Dios no solamente estaba el ser humano como predestinado, ni la sabiduría predestinada, ni la gracia predestinada, sino que también obras de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel con esas obras? Vamos a Hebreos 4 del 1 al 3. Mire el escritor de los Hebreos cómo habla del pueblo judío. Hebreos capítulo 4 versículo 3. 1 al 3. 1 al 3. Temamos pues, dice el escritor de los Hebreos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque, fíjate, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjate, estaban las obras, las buenas obras preparadas. ¿Por qué no disfrutaron de las buenas obras preparadas? Porque la palabra que oyeron no la acompañaron con fe. ¿Qué significa? Que cuando Dios dice la palabra, eso es decir, Señor, tu palabra dice, yo lo creo y está la buena obra preparada para nosotros. La buena obra está preparada. Eso se llama predeterminación. Predeterminación. El reino estaba preparado. Entonces vamos a concluir con el número 7, la predefinición. Predefinición. Aquí quiero que entres en reposo. Así como dice ahí. Entremos en el reposo. Miremos el reposo en predefinición. ¿Sabe lo que significa predefinición? La séptima pre. Es determinar el tiempo en que han de existir las cosas. Hechos 17, 26. Hechos capítulo 17, versículo 26. Mire cómo dice. Hechos 17, 26. Mire qué lindo este versículo. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuánta sangre? De una sangre. Esa fue la sangrita de Adán, ¿va? Y de esa misma sangre viene todo el linaje de la primera pareja de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Escuche esto. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor decretó en
después de que la gente duraba un montón de tiempo, porque los límites de la habitación es el tiempo predefinido de Dios para habitar en esta tierra. Había decretado un montón de años que Matusalén llegó, que ahí se echan los 1000, 960. Adán duró 930, un montón de años. Pero fue bajando y dijo en Génesis capítulo 6, el Señor en el versículo 3, y serán sus días ahora 120 años. Cuando Moisés está, dice Moisés en el Salmo 90:10 que los años más robustos del hombre son los 70 y los 80 años. Los robustos del hombre son 70, 80 años. La edad del hombre llegó a 120 años. Pero en ese tiempo hay un prefijo de Dios que determinó los años de las personas. Hay personas que pueden vivir mucho tiempo, pero fíjese que cuando Dios ha prefijado el tiempo, les viene una cosa de momento que he visto en los últimos días yo, que están bien, y digo, esta señora va a durar 20 años mínimo, porque está tan robusta, y de momento se cae, se quiebra la cadera y dura 15 días. Dije Dios, entonces yo digo, Señor, gracias, porque prefijaste ya que el tiempo de ella aquí en este momento era tanto, hasta ahí llegó el momento. Hay personas tan sanas, tan robustas, y de momento una cosa, una picada de avispo, una picada del otro, le pega, le pega una ponzoñita allí, ve, dice, ya se fue, y también que estaba. Hay gente que dice, si ayer estaba hablando con fulano y hoy apareció muerto, pero yo lo miraba bien, de un solo, mire, un infartito. No padecían de nada. Y de momento un infarto de un solo. Hay gente que aguanta el primero, el segundo. Hay gente que está con infartos a cada rato. Parece que le gusta estar en eso porque infarto va, infarto viene y no se muere. Y hay gente que un solo detalle y se van ya. Ha prefijado un Dios el orden de los tiempos. El tiempo ahora que nosotros tenemos es... El tiempo que Dios tiene preparado es el tiempo de Dios. No lo conozco, pero sí el llamado mío ahora es que cada momento, cada día aprenda a reinar en vida con las personas que Dios me ha dado, que esté con ellas. Y tratar en mí está en hacer que los demás estén felices con mi presencia. Como dijo el Señor a Abraham, te he bendecido para que seas de bendición a los demás. Nosotros todos somos bendecidos y con toda bendición. Es el decreto de Dios. Pero nosotros somos bendecidos para heredar bendición. Usted es un bendecido para que donde usted esté, con quien esté, sea de bendición. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están